¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, instructor. profe, ya. ¿Ya? Ah, bueno, gracias. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo me les va? Qué pena con ustedes. Pensé que, y no sé qué pasó porque no he configurado más el computador. Bueno, entonces vamos a ver la evidencia, que es una evidencia que nosotros ya hemos venido trabajando, pero la vamos a ver. Me comentan si estoy compartiendo con ustedes la guía. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, entonces la evidencia anterior fue construcción de trazos básicos de patronaje femeninos, ¿ok? Bueno, la evidencia para el día de hoy es la evidencia de la guía de aprendizaje número 2, competencia número 290601217, actividad de aprendizaje número 1, la evidencia número 7, exposición digital y creación de modelos femeninos. Para el desarrollo de esta actividad, tenga en cuenta los conceptos preliminares para realizar patrones en la línea masculina abordado en el material de formación, manual de patronaje básico e interpretación de diseños y patrones femeninos. Siga las indicaciones que se le dan a continuación. Grabe un video corto donde exponga realizando el trazo y despiece de dos variaciones que se realicen en cada uno de los básicos de falda, escotes, cortes, escotes, tipo de cuellos, tipo de mangas, solo la estructura femenina. ¿Ok? Bueno, a nosotros nos falta ver esta parte de las faldas que no la hemos visto. ¿Sí? Tenga en cuenta que debe trabajar sobre la talla 10. Es importante que cada pieza de cada patrón contenga la siguiente información. Ok, entonces aquí tenemos nombre o referencia. Entonces aquí nosotros vamos a escribir nombre o referencia. Bueno, entonces aquí referencia. La referencia siempre la podemos escribir o con un nombre o con un número. Si ustedes le ponen bastante atención a las compras que ustedes hacen de revista, ustedes ahí se dan cuenta de que en la revista vienen referencias por nombre o referencias por números. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta que se puede utilizar tanto un nombre como un número como tal. Bueno, vamos a escribir aquí un número, referencia. Entonces, aquí escribimos referencia, 2 puntos. Entonces, vamos a escribir de 3 dígitos, 001. ¿Ok? Es importante, ¿no? Cuando nosotros cambiemos de modelo o de patrones, entonces si vamos a hacer otro, entonces escribimos, entonces referencia, 2 puntos, 002. Y así sucesivamente, dependiendo cada vez que nosotros tengamos que cambiar de pieza. Nombre de la pieza, también lo hemos visto, ¿no? Entonces aquí, nombre, entonces en ese caso puede ser delantero. ¿Ok? Delantero. Si la pieza o delantera o superior. Bueno, ya tenemos acá el nombre de la pieza, que es un delantero. Si la pieza es un delantero o un posterior, pues entonces aquí sería delantero, de nuevo. ¿Ok? Bueno, quiero comentarles que lo que yo estoy haciendo ahorita es para que ustedes vayan haciendo la evidencia. Si ustedes quieren, podemos ir trabajando y van haciendo la evidencia, la van haciendo conmigo. Este documento es la guía, no se las voy a compartir porque ustedes la tienen y la información queda únicamente en el video cuando se guarde en Sajuna, ¿ok? Bueno, listo, seguimos. Hilo de la tela. Nosotros ya sabemos que el hilo de la tela es orientado hacia abajo, siempre hacia abajo, ¿ok? Aquí no tengo posibilidades de hacer un hilo. No. Materiales, entonces aquí escribimos qué materiales, entonces dependiendo qué material ustedes pueden utilizar para hacer la prenda femenina. ¿Qué materiales hay para utilizar? ¿Me comentan?
La materia prima. Norby, Diana Carolina. Profe, pues aparte de la tela, No, es hilo, la tela. No, 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 no. La tela es el material. Creo que aquí dice materiales, ¿no? Pero es que la materia prima aparece como material, ¿no? A no ser que aquí se esté incluyendo los materiales en general, ¿no? Es posible, ¿no? Entonces la tela. ¿Qué tipo de tela entonces se podría introducir ahí donde dice materiales? puede ser la de jean, no, drill, puede ser. Bueno, la tela de jean no se llama tela de jean. La tela de jean se llama índigo, es el nombre correcto en español, ¿cierto? Entonces le podemos poner índigo o en inglés se llama denim, ¿ok? Entonces nosotros escribimos aquí índigo, entre paréntesis, denim, cerramos paréntesis. Ese sería el nombre correcto de la tela jean que me dices. Bueno, y lo que tú dices entonces también es cierto. Vamos a poner hilos, botones. ¿Qué más se le puede poner a eso? Cremallera. ¿Qué más se le puede poner? Taches. ¿Qué más? ¿Qué más puede llevar un jean? Índigo, hilos, botones, taches. ¿Qué más puede llevar? Víctor, ¿algún decorado en mostacilla? Puede ser, sí, claro. Y un decorado como que, por ejemplo, como cuál. Digamos una flor bordada y con adornos en canutillos y mostacilla. Entonces, un bordado según ficha técnica. ¿Ok? Bueno, listo. Aquí dice cantidad que vamos a sacar por talla, ¿no? Entonces aquí escribimos la cantidad que vamos a sacar por talla. Entonces, de la talla S, de la XS, vamos a sacar 10 por decir. De la talla S, 20. De la talla M, de la talla M, saquemos 30. Y de la talla L, no, porque es para mujer, entonces no es talla L. Entonces aquí sería de la talla 10, de la talla 10, sacamos 10, ¿ok? De la talla S, entonces ya no es talla S, sino talla 12, ¿ok? De la talla 12 sacamos ¿cuántas es? 20, ¿no? De la talla 12, sacamos 20. De la talla 14, ¿para qué pasó? Bueno, el caso es que ahí escribimos en la talla la cantidad. Entonces vamos a seguir la talla 14, sacamos 10 y ya. Entonces aquí nos estaría faltando entonces la 8 y la talla 6, ¿ok? Para que la tengamos en cuenta. Entonces mencionamos la cantidad. El número de piezas que tiene, ya lo hemos visto, ¿no? Hablemos de una camisa o una blusa camisera. La blusa camisera tiene una manga, un delantero, una espalda, vamos, una almilla, tiene portañuela, vamos en 5, tiene portañuela, tiene puños, vamos en 6, tiene cuello, vamos en 7, tiene pie de cuello, vamos en 8. Entonces, número de piezas, 8. ¿Ok? Y siempre nosotros vamos a escribir, como son 8, siempre nosotros debemos escribir acá que son una guión de 8. Entonces, vamos a bautizar así. Luego, la segunda sería la número 2, guión de 8. ¿Ok? La número 1 de 8 puede ser el delantero. La número 2 de 8 puede ser la espalda.
para que la tengamos en cuenta. Siempre nosotros debemos de ir escribiendo la cantidad, el número de piezas son 8 y la pieza es el número tal. Y la fecha de la elaboración, vamos a escribir la fecha de hoy. Entonces escribimos 15-10-del 2024. ¿Ok? Eso siempre lo debemos de escribir. Y en el caso de requerir marcas internas como piquetes, lo que tú estabas diciendo, marcaciones de doblez de tela, señalización de ojales y botones también se deben de marcar. O sea, si tiene en el patrón, entonces si lleva ojales y botones, marca los ojales y botones. Si lleva un bordado, pues entonces marcas el bordado. Recuerde aplicar las costuras, desahogos y tener en cuenta el tipo de material de la propuesta. En este caso, pues es índigo o denim, que es la misma tela jean que ustedes llaman, pero no se llama jean, porque la tela jean es ya la prenda ya elaborada como tal. ¿Listo? Lineamientos generales para la entrega de esta evidencia. Producto, entregar un video en formato MP4, extensión máximo de 4 minutos. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio, exposición digital, creación de modelos femeninos, de la guía y aprendizaje número 2, competencia número 290601217, de la actividad de aprendizaje número 1, la evidencia número 7. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicas, hasta ahí? ¿Alguna Profe, pregunta? yo Cuéntame. tengo una pregunta. Entonces, nosotros, por lo menos yo ya hice las piezas, pues los moldes, mientras Los usted los iba patrones, sí. haciendo, Los los patrones, sí. Ajá. patrones. Pero Sí, usted me señora. dice que hay que hacer un video volviéndolos a hacer. Eh, mm, Hagamos una cosa. Tome la fotografía uno a uno, ¿cierto? Donde se vea que estás trabajando en él y una fotografía y haces una secuencia y esa me la subes, porque ustedes ya tienen esa evidencia con esa marcación que le está dando. ¿Sí? ¿Listo, Norby? Si quieres Ah, hacer un bueno. video, pues listo. Porque la cuestión, ¿sabes qué se trata? Este tema se trata de estar practicando, ¿no? Entre más practique yo, pues lógicamente mucho más voy a comprender todo el proceso de cómo es que es la elaboración de un patrón como tal, porque vamos a ver hartos. Bueno, listo. Entonces, yo en algún momento les compartí a ustedes en el WhatsApp, vamos a ver, lo abrimos acá, un documento, ¿cierto? Ya se los voy a compartir. Un documento informativo para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Vamos a ver la ficha 199, ¿dónde está? Aquí. Listo. Les voy a compartir esta que es un poquito importante el tema. Dejo de compartir la guía y les voy a compartir de WhatsApp. Ahí les estoy compartiendo un documento en WhatsApp. ¿Sí lo están viendo ahí? Dice ficha técnica. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, entonces este es un documento. Este es un documento de, ¿cómo es que se llama? Este es un documento. Bueno, se los voy a compartir ya el informe. Entonces, introducción, ficha técnica. ¿Qué es una ficha técnica? Porque ya nosotros en este momento, como estamos, ya les acabo de mencionar ficha técnica, vamos a trabajar ese tema. Entonces aquí dice que las fichas técnicas son documentos que contienen la información necesaria para la fabricación de un producto. Dichos documentos serán consultados en los distintos procesos de producción. Los datos a incluir deben ser detallados. ¿Ok? Desde el momento en que nosotros hacemos un patrón, lo estamos haciendo con base a un requerimiento que es una ficha técnica. ¿Ok? Ya cuando nosotros hacemos el patrón, esa ficha técnica comienza a rodar y esa ficha técnica debe tener una fecha como tal para que se den cuenta. Entonces comienza a rodar. Y lo primero que nosotros hacemos siempre que hacemos un patrón es cortar una prenda que se va a llamar una muestra física número 1, la muestra física número 1.
¿Cómo hacemos nosotros una muestra física? Con base a unas medidas dadas de una persona que se llama, hay dos modelos, dos tipos de modelos. Los modelos de mostrar y los modelos de tallas. ¿Ok? Los modelos de mostrar son los que nosotros vemos siempre en las revistas. Ellos son los que siempre nosotros estamos viendo, o ellas. ¿Ok? Los modelos y las modelos de talla son aquellas personas que tienen los cuerpos muy armoniosos, pero que la cara no les ayuda mucho para que sean un modelo de mostrar. Entonces, por consiguiente, son las personas que siempre están tomando para coger y tomar las medidas, y con base a esas medidas, siempre nosotros vamos a iniciar el proceso de un patrón, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces continuamos. Tipos. Según el volumen, la cantidad y rigurosidad de la producción en cumplir parámetros de calidad, se deciden los diferentes requerimientos técnicos que debe llevar la ficha técnica. Entonces dice, según el modelo. Entonces, ahí en la ficha técnica dice, debe decir toda la información. El hilo, qué calibre de hilo nosotros vamos a utilizar. Hasta las agujas, qué calibre de agujas vamos a utilizar. Qué tipo de materia prima vamos a utilizar. Qué tipo de insumos vamos a utilizar. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Los requerimientos del cliente. El cliente quiere que las tallas sean esas son las tallas. Que las puntadas sean de una medida específica, hay que hacer esa puntada de una medida específica. Que los botones no son de pasta, sino son metálicos, entonces hay que pegarle los botones metálicos. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ese documento yo se los envío al WhatsApp para que lo lean, para que ustedes estén atentas a qué es lo que tienen que hacer. Ficha técnica de diseño. Existe una ficha técnica de diseño. Existe una ficha técnica de patronaje, ¿sí? Que es lo que ustedes van a hacer prácticamente ahorita. Existe una ficha técnica de insumos, que son todos esos aditamentos que nosotros utilizamos para poder hacer una prenda, y esa prenda, pues es lo que utilizamos para hacer esa prenda se llama material, no se llaman insumos, sino se llama materia prima, ¿ok? Existe una ficha de escalado, ¿cierto? Donde nosotros vamos a decir cuántas tallas vamos a escalar y cuántos patrones nosotros estamos o elaboramos para eso. Existe una ficha técnica de corte, ¿cierto? Existe una ficha técnica de confección. Existe una ficha técnica de empaque, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Producto. Especificaciones técnicas del diseño. En el diseño debe de ir un dibujo plano, debe ser proporcionado, tiene que tener buenas dimensiones, debe tener lupas. Las lupas son importantes porque en las lupas es donde nosotros vamos a anotar lo que de pronto no podemos observar en el momento de la ficha técnica porque está el tamaño no es adecuado. Entonces yo saco una lupa, saco el pequeño punto donde yo voy a decir, bueno, aquí van 3 costuras o van 2 costuras, ¿sí? Y anotaciones, ¿sí? O cotas. Las anotaciones que nosotros pensamos que son importantes para hacer en la ficha técnica, ¿ok? El dibujo plano, debe ser proporcionado, ¿ok? Dibujo plano, siempre debe ser. Y es importante que en el dibujo plano vaya lo más detallado todo. Delantero, espalda. Delantero, espalda. En la parte superior de las prendas se llama delantero y espalda. En la parte inferior se llama delantero y parte posterior, o delantero y trasero. La palabra trasero está bien utilizada. Bueno, se puede decir posterior. ¿Ok? Tenemos aquí las lupas. ¿Sí? Aquí, esta es una chaqueta. Entonces aquí tenemos lupas pequeñas aquí, que hacemos la conexión. Siempre es importante, y aquí está la lupa y aquí nos muestra qué tiene que hacer. Y lógicamente aquí va el comentario, ¿no? ¿Cierto? Para centrar, pieza central de fondo. Los pespuntes se van, los pespuntes, ¿cómo es? Van sobre las piezas laterales.
¿ok? Yo uso gafas y está muy borrosa el comentario. Entonces, cada punto tiene un comentario. El cuello, aquí está haciendo alusión al cuello, mira, ¿sí? Entonces, el cuello va como despelucadito ahí, deshilado, ¿ok? Cada parte tiene, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las lupas, aquí vuelven a ver lupas. Aquí ya solamente está la lupa haciendo alusión, pero nosotros debemos de anotar aquí qué lleva a ese punto. En este caso, pues aquí me imagino debe ser la materia prima, son dos telas diferentes. Ve. La tela que sale aquí y cae sobre la manga, como si fuera manga, cae sobre el hombro como y sobre el brazo como una manga, y la tela de esta parte que es en otro material. ¿Ok? Entonces todo esto nosotros debemos de anotarlo en las lupas. Aquí tenemos otra vez diseños y lupas. Las cotas. Entonces aquí nosotros vamos a anotar los desgastes o lo que nosotros le vamos a poner de diseño. ¿Sí? Como en este caso, aquí lleva, este es el delantero de un jean, que es elaborado muy seguramente en índigo. Entonces el delantero tiene como a la altura de la rodilla, mira, como unos cuadritos del mismo índigo pegados y están desflecados. Y aquí me dice cuántos centímetros tiene de ancho y cuántos centímetros tiene de largo. ¿Sí? Y tiene otro más abajo, sobrepuesto sobre él, que tiene 12 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de hacer una lupa. Aquí nos dice que en la bota lleva una pieza que está desflecada y esa pieza viene de 8 centímetros de ancho de bota, o sea que quiere decir que en este caso la bota tiene 16 y de largo tiene 8 centímetros. Recordemos que la, el hilo de la tela viene marcado hacia abajo. ¿Ok? Siempre recordemos que el hilo de la tela viene marcado hacia abajo. ¿Ok? No importa el tamaño de la pieza. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Bien. Va marcado hacia abajo, va marcado hacia abajo. Siempre. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vuelve aquí, juega, tenemos más lupas con información. Siempre que nosotros hacemos una lupa para hacer alusión a un punto específico, hacemos la lupa, le hacemos la conexión y hacemos el comentario de lo que lleva ahí. ¿Ok? Siempre es así. Aquí tenemos más lupas, entonces aquí ya hay el diseño, ya tiene más información, ¿no? Y aparte de que tiene información del diseño, también entonces tenemos las cotas, vean, ¿sí? Que son los comentarios de las partes que lleva la prenda. ¿Ok? Especificaciones técnicas del patronaje. Medidas bases, básico, interpretación y señalización. ¿Sí? Las medidas bases. Para la construcción de la moldería o patronaje, dependiendo del requerimiento, antropométrico, prendas inferiores o prendas superiores. Nosotros en el momento que marcamos la referencia de la prenda, ya sabemos si la prenda es superior o es inferior. Pero en ese caso, entonces yo les pido por favor que ustedes me escriban ahí, blusa, camiseta, chaleco, es una prenda superior, y una prenda inferior, falda y pantalón, ya sea de hombre o de niño. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los patrones. Nosotros siempre vamos a ver una clase de trazo en patronaje que son básicos, ¿cierto? Nosotros entonces en el momento que hacemos, aquí está como en color azulito el patrón básico. ¿Ok? Si se alcanza a notar ahí. Entonces nosotros hacemos el patrón básico para hacer el inicio del trazo. Y a ese patrón básico le hacemos todo las anotaciones o los trazos que diga en la ficha técnica. Aquí en este caso, pues dice que esta es una prenda como una blusa, pero que no lleva sisa, mira, ¿cierto? Entonces el patrón básico solamente lo utilizamos, entonces aquí vamos o sea, a iniciar el proceso desde el escote hacia el puño, medimos y marcamos. Medimos cuánto tiene aquí de ancho el puño, ¿ok?
Y aquí entonces lo vamos a traer y siempre vamos a, este viene aquí en línea recta, este viene aquí en línea recta, y entre este punto y este punto pues hacemos una curva para obviar este punto vértice. ¿Ok? Aquí dice que también va más larguita en el delantero. En la espalda es algo similar. ¿Ok? Y aquí tenemos la flecha del hilo de la tela. Ahí están las flechas en las que nos indica cuál es el hilo de la tela. ¿Ok? Aquí tenemos pues otros trazos, otros patrones que llevan diferentes cortes, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces tenemos la parte posterior, la parte delantera, y aquí tenemos lo que viene en este punto, sino que está al contrario, o no, lo que viene es en este punto. Y aquí lo que va es la cremallera, ¿sí? Porque este viene aquí, si ve que viene aquí punteado, eso es importante, que nosotros demos una información para saber esta pieza, dónde la vamos a ubicar, ¿cierto? Porque aquí nos podemos confundir con esta parte que es curva y con esta parte que es curva, ¿cierto? Entonces debemos de marcar dónde va. Siempre las marcas son importantes. Aquí tenemos la pretina. En algún momento les expliqué que la pretina tiene que ir con cierta forma para que la pretina en el momento que pegamos la pretina al jean o al pantalón, entonces me hace la figura de la cintura. Aquí tenemos el escalado. Ok, entonces aquí tenemos la información. Tenemos el delantero, este es el delantero, aquí está escalado. Como ustedes ven, ahí está escalado con diferentes colores. Cada color es una talla, ¿ok? Aquí tenemos la espalda, cada color es una talla. Aquí tenemos la flechita que nos indica cuál es el sentido del hilo de la tela. Aquí tenemos la manga también igual, ¿ok? Y aquí pues entonces tenemos este punto que es la manga, esta parte de acá, ¿ok? Esta parte de acá, pues ahí lo subrayamos. Lo subrayamos, vamos a subrayarlo con amarillo. Sí, entonces aquí, no me dejó. Bueno, subrayamos ahí. Aquí está. Subrayar. Subrayar. Pero me deja subrayar. Bueno, entonces aquí, esta parte de acá, esta parte que estamos viendo acá, esta de acá, es esta misma parte que está acá. ¿Ok? Son iguales. ¿Sí? O sea que aquí me está explicando, no hay una lupa, pero hay una especificación, como una especie de cuota donde está en dibujo plano, cómo fue que se hizo para hacer aquí el escalado de la maca. Aquí tenemos la otra parte, que es esta desde acá hasta acá. ¿Ok? Tenemos la otra parte. ¿Listo? Esta parte de acá puede ser la del delantero o puede ser la de la espalda, ¿no? Aquí esta partecita que viene aquí salida, aquí en el patrón, aquí en esta parte, quiere decir que aquí lleva una abertura, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo cómo fue que se escaló la abertura, cómo la marqué yo para hacer eso. Este de aquí es la pechera de la camisa. En este caso, pareciera ser que esta va a ser una camiseta por. Y este punto de acá es este mismo. Ok, mírenlo, aquí está. Es la misma forma. Ok, para que lo tengan en cuenta. Siempre nosotros vamos a necesitar o a utilizar ese tipo de marcaciones. Siempre. Especificaciones técnicas de trazo y corte. La cantidad de corte por talla, la cantidad de corte por pieza y las referencias por color. Entonces ya viene aquí eh, agregamos otra información que es referencia por color. Los colores vienen con una información.
las telas al inicio del rollo, toda tela al inicio del rollo trae un sticker y en ese sticker viene la información del rollo, donde nos habla del rollo con una referencia por color y con una referencia por tono. ¿Ok? Vamos a hablar para que sea más fácil del color número 001. Como el color es 001, entonces debe ser por consiguiente un color blanco. ¿Ok? Luego viene al lado tono. Entonces el tono puede ser el 001. O sea que viene color blanco, tono 01. Un rollo. Se acabó el color 001. Entonces nos llega al almacén otro rollo, que es igual, color 001. Y ya viene que el tono ya no es el 001, sino el 002. ¿Ok? Entonces cada vez que llega un lote de tela del color 001 en este caso, entonces cada vez que llega un lote, el lote viene con un tono distinto y con una referencia diferente del tono. Como ustedes se dan cuenta muchas veces, al nosotros elaborar una prenda, si nosotros no tenemos la precaución de hacer bien los cálculos para saber la cantidad de material que nosotros vamos a utilizar, entonces podemos cometer un error. Y es que nos vaya a faltar a nosotros tela. Y si nos falta tela y tenemos el color 001 y la referencia 001, perdón, y el tono 001, y vamos al almacén porque se nos acabó y nos faltaron las mangas, por decir. Entonces llegamos y necesitamos que sea blanco, listo, es blanco, 001. Ese es, porque nosotros debemos de llevar la otra para comparar si es el blanco o no es el blanco, porque puede haber un blanco más blanco que el que nosotros tenemos, o puede haber un blanco un poquitico más oscurito. Parece como difícil creerlo, pero es así. Si ustedes quieren, háganlo por tarea. Verifiquen dos tonos diferentes de la misma referencia del color y van a encontrar la diferencia como tal. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Para realizar el trazo de alguna prenda o producto es necesario identificar bien la talla, la referencia, la materia prima, color y demás instrumentos de corte. ¿Sí? Color y demás instrumentos de corte. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos de corte? Aparte de que vamos a identificarlo. Uy, aquí tenemos harta gente conectada, pero se han salido. ¿Listo? ¿Cuáles pueden ser los instrumentos de corte para que nosotros iniciemos un proceso de corte? Una La escuadra o regla. cortadora. ¿La qué, perdona? La cortadora. La cortadora es un instrumento, sí. La máquina. Necesitamos saber una escuadra. Con la escuadra es que nosotros ubicamos el patrón para que el patrón nos quede escuadrado para que el hilo de la tela quede correcto. Nosotros no podemos ubicar un patrón así porque sí, porque si lo ubicamos en que el patrón puede dar un poquitico ladeado. Supongamos que nosotros hagamos un trazo donde tenemos que trazar patrón izquierdo y patrón derecho, ¿cierto? De una camisa, espalda si sale completa. El patrón izquierdo y patrón derecho entonces implica en que tiene que haber dos posiciones diferentes, ¿no? Y las dos posiciones tienen que ser idénticas para que cuando nosotros ensamblemos la camisa de frente y le hagamos ojales y peguemos botones, nos quede correcto. Para que el hilo de una tela no quede en este sentido y el otro hilo de la tela quede en este sentido. ¿Ok? Entonces nosotros siempre estamos o debemos estar escuadrando el patrón como tal. ¿Ok? Necesitamos la cortadora, necesitamos la escuadra, la regla, lápiz, prensas para la tela. Hay muchos instrumentos que nosotros necesitamos para la tela. Las instrucciones de corte, perdón. ¿Listo? Y aquí tenemos nosotros el trazo. Este es un trazo sistematizado, ¿no? Siempre la idea del trazo es que nosotros economicemos materia prima. Siempre. No nos pueden quedar huecos aquí grandes. Aquí quedan esta parte. Y aquí un hueco. No puede quedar, no debe quedar nunca. Este hueco que está quedando aquí, entonces nos está implicando que va a haber un desperdicio y ese desperdicio es pérdida para nosotros. ¿Ok?
Aquí tenemos los mismos patrones que estamos viendo atrás. En este momento, los patrones que estamos viendo aquí son los mismos que acabamos de ver. Los mismos que acabamos de ver en el trazo. Entonces ya no puedo borrar acá. Bueno, los que acabamos de ver en el trazo. ¿Ok? Y aquí todos tienen el hilo de la tela. Mira, esta rayita, esta es una flechita que nos indica cuál es el hilo de la tela. Aquí tiene el largo que va desde este punto hasta este punto. Viene el largo de la tela y con base a este largo nosotros sacamos el promedio. Eso lo vamos a ver más adelantico. Si no los estoy explicando el documento que yo a ustedes les envié por el WhatsApp. ¿Listo? Continuamos. Bueno, entonces aquí este es un trazo pequeño. Ya este es un trazo mucho más grande, ¿ok? Donde pues está implicada una cantidad de piezas y aparte de piezas tenemos que ya tenemos colores, ¿cierto? Aunque aquí nosotros los colores los estamos dando para identificar, para que todo nos quede diferente. Entonces sabemos que los azules son las M's, que bueno, la L puede ser esta azul o aquí esta amarilla. Entonces eso ya nos identifica. Entonces aquí ya sabemos cuántas veces nosotros debemos de trazar. Tenemos 10, 20, 30, por decir, el trazo que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros sabemos que para hacer el trazo de la talla 8, lo vamos a trazar una vez, son 10. Para trazar la talla 10, dice que son 20, o sea que nosotros entonces tenemos que trazar 2 veces las mismas partes para que nos salgan 20. Y que sabemos que la talla 14, entonces son 30, entonces nosotros debemos de trazar 3 veces las partes para que nos salgan las 30 camisetas. Y hacemos un tendido de 10. ¿Ok? Socialización de formatos. Entonces aquí tenemos la ficha técnica, vea. Dentro de ese mismo documento está, que es la ficha técnica. ¿Qué debemos de anotar nosotros aquí en la ficha técnica? Tenemos la misma chaqueta con sus lupas. Descripción del modelo, debemos de describir el modelo. En la ficha técnica siempre hay dos fichas técnicas, ¿no? Ficha técnica de diseño y ficha técnica de descripción. En este caso, esta es una ficha técnica de ambas. Tenemos el diseño y tenemos la descripción. ¿Ok? La pieza delantero, descripción. Pieza, puño, descripción. Todo viene bien clarito. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Ficha técnica de diseño. Diseño. ¿Ok? Seguimos. Y esta también es una ficha técnica de diseño. Ficha técnica de diseño. ¿Ok? Donde aquí vienen los colores. Fíjense que en la anterior no tenemos colores. ¿Ok? Dice ubicación de las marquillas, información de la entretela si lleva entretelas. ¿Ok? Observaciones si lleva observaciones. La descripción del modelo. Y aquí en esta tenemos ficha de diseño. Aquí sí tenemos nosotros los colores que vamos a utilizar. ¿Ok? El modelo de la prenda que nosotros vamos a hacer. Tenemos la descripción, lo mismo que nosotros acabamos de ver allá atrás. Tenemos la descripción de la prenda. ¿Ok? Aquí la tenemos. Y tenemos el nombre, ¿no? O sea, este nombre viene, la tela aquí dice nombre, Orión, Michigan y Reed. Orión, Michigan y Reed. Entonces aquí nos dice cuál es la que lleva Orión. Aquí, si es esta o es esta. Y tiene un Reed. El Reed generalmente es el que va en los cuellos, el que va en los puños y el que va en la cintura. ¿Ok? El que va en la cintura. Ese es el Reed. O sea que lleva 3 materiales diferentes. O 3 colores, no, 2, porque son iguales, el material debe ser igual y el que es diferente es el RIT. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos una ficha técnica de diseño. Aquí tenemos también muy similar a la otra, entonces donde nos dice la fecha, el código o la referencia, la talla base
es esta, en este caso la talla base es esta, siempre la que está tachada aquí, va a ser la talla base. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco tallas que nos deben de salir. Aquí tenemos el delantero y el posterior. La descripción, ¿sí? Aquí está la descripción de la prenda como tal, ¿sí? Costeo, aquí ya nosotros sacamos el costeo con base a un promedio. Nosotros cuando elaboramos un trazo, el trazo nos dice cuánto es el largo del trazo. Y ya cuando sabemos cuánto es el largo del trazo, entonces nosotros vemos cuántas tallas sacamos ahí y vamos a dividir el largo del trazo por las tallas y ahí nos dice cuánto nos cuesta la materia prima para hacer esta prenda, ¿ok? Y aquí nos dice qué tipo de material drill, si lleva entretela, si lleva sesgo, si lleva botón. Generalmente los sesgos pues son de la misma tela. Observaciones, si tienen que anotar aquí algún tipo de observación. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y encontramos otra ficha de diseño para que siempre es un poquito diferente, ¿no? Mira. No, es igual. Para que hay varias para que ustedes vayan viendo y comparando cuál es la que más se le va a, a acoplar a ustedes, ¿no? La ficha técnica del producto, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Aquí es una pollera, o sea, la pollera es una falda, ¿no? Y aquí tenemos la parte delantera de la falda y la parte posterior debe estar aquí, o la parte delantera nomás. Tenemos aquí unas lupas que no se utilizaron, debemos de utilizarlas. Entonces aquí está la referencia A que tiene es el ancho, la referencia B es el largo, la referencia C es ancho. Bueno, aquí viene cada referencia que le estamos anotando y que es el ancho. Y aquí es cuánto mide el ancho de, en este caso, ancho, aquí dice ancho, ancho no alcanzo a ver. Y aquí me dice que tiene 48, algo así, aquí 50 y aquí 62 porque son tres tallas, S, M y L. Y aquí la tolerancia, cuánto nosotros debemos de darle de tolerancia a cada una de las del trazo que nosotros hicimos. Esas tolerancias generalmente vienen basadas muy seguramente en la ficha técnica de la materia prima. La materia prima viene con una ficha técnica que es o puede ser elongación o puede ser encogimiento. ¿Ok? Cuando es elongación viene un porcentaje. Nosotros sabemos saber qué porcentaje va a ser el de elongación y qué porcentaje va a ser el de encogimiento. Entonces, con base a esos porcentajes, el de encogimiento, entonces yo debo hacer un patrón que sea más largo con base al porcentaje que me está dando la ficha técnica de la materia prima para que cuando se le haga el proceso o el primer lavado, entonces el pantalón quede la prenda del largo que se necesita. ¿Ok? En ese caso, cuando nosotros vendemos las prendas sin hacer un enjuague. Pero hoy en día casi todo te hace el enjuague. Y aquí tenemos más información que nosotros vamos a leerla y vamos a ponerle cuidado a eso. Seguimos. Ficha técnica del producto. Aquí vienen las especificaciones bien claras de cada uno de los puntos que lleva ahí esta prenda. ¿Okay? Viene la información de lo que hay aquí. Viene la información. Y aquí vamos a anotar si está aprobado o no aprobado, cuando lo aprobaron, la prenda como tal. ¿Ok? Y aquí tenemos la ficha técnica de diseño. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que hay una ficha técnica de diseño. Aquí tenemos una descripción de materiales, ¿ok? Descripción de la prenda en esta parte como tal. Y nos damos cuenta de que está diseñado, ya tiene un diseño en esta parte. Estos diseños son cortes que lleva tanto en la espalda como en el delantero y en las mangas, vean. ¿Ok? Entonces aquí, estos cortes en el momento que nosotros vamos a hacer este patrón, por ejemplo, este delantero que es este, aquí, aquí, hasta acá, delantero se llama este. Entonces vamos acá y sacamos el delantero. El delantero muy seguramente es este de acá. ¿Sí? Entonces aquí ustedes se dieron cuenta que aquí está, vean, el delantero tiene una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes. Entonces aquí tiene una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes. Entonces quiere decir que nosotros vamos a darle al patrón que nosotros hicimos el básico, vamos a darle el diseño como tal, ¿sí? Para que
nosotros comenzamos a hacer los cortes, y esos cortes tenemos que aumentarle las costuras, ¿ok? A todos los que nosotros vemos aquí, para después tomar, unir y pespuntar. Entonces ya nos queda el delantero de una sola pieza completa. Y en esos momentos cuando nosotros comenzamos a hacer los bolsillos y hacerle las diferentes partes. Pero nosotros siempre debemos de tener en cuenta de que todo lo que nosotros vamos a cortar con base en la información que tiene acá, la vamos a desglosar de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí tiene el cuello. Entonces aquí en la parte del cuello aquí dice esta información, la A, aquí tiene una A. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? 6.7. Le quedó 8.7, ¿por qué? Porque le dieron un reboque para que el cuello quede más amplio. ¿Ok? Toda la información está ahí. Continuamos. Aquí tenemos ficha técnica de trazo. Aquí en la ficha técnica de trazo, entonces aquí nos dice la cantidad de prendas que nosotros vamos a cortar. Entonces aquí tenemos delantero, 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 posterior, manga. ¿Sí? Entonces aquí sacamos la información acá. Aquí hacemos una descripción, un pequeño dibujito, ahí lo anotamos. ¿Ok? Aquí anotamos observaciones. Y aquí se comienza ya a llenar dependiendo de lo que vaya sucediendo en el momento de hacer el trazo, qué pasó con las diferentes, las cantidades, si salieron las cantidades, si no salieron las cantidades que estaban requeridas, ¿no? Entonces aquí está el ítem número 1, la cantidad que nosotros cortamos, el código que le marcamos, la descripción delantero, por decir, y observaciones si las hay. ¿Ok? Ítem número 2, la cantidad espalda, código, lo anotamos el código de la referencia. La descripción, pues una espalda, observaciones si las tenemos. Entonces aquí vamos a hacer esa anotación. ¿Ok? Y aquí entonces tenemos el trazo. Ya aquí lo pueden ustedes pequeñito, ya, y en ese trazo está cuánto es el largo, y con base a ese largo es que nosotros sacamos el promedio de costos. Aquí entonces, aquí dice tipo de prenda, aquí dice la referencia, eh, la, la versión, la ficha número 001, la fecha, ¿ok? ¿Qué talla? En este caso aquí tacharon la talla M, ¿ok? Aquí entonces comenzamos a anotar ruta operacional. En ese momento nosotros tenemos que comenzar a hacer la ruta operacional. ¿Cómo es que vamos a hacer para unir la prenda? Ruta operacional. Pues aquí en esta otra, perdón. Entonces aquí nosotros tenemos esta información que es la exposición digital y creación de modelos femeninos. Y aquí tenemos una vaina que se llama diario de campo, que es la otra evidencia. Para que por favor, entonces, en el momento que veamos esa evidencia, entonces nosotros vamos a ver cuál es el tema del diario del campo. ¿Ok? Entonces aquí está el orden operacional. Hay una evidencia que llama ruta operacional. Entonces, ¿cuál es la ruta operacional? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para sacar un patrón? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para unir las partes de ese patrón que nosotros sacamos? ¿Listo? Aquí tenemos ficha técnica del empaque. ¿Cómo nosotros debemos de empacar la prenda? Si la prenda va colgada en gancho, si la prenda no va colgada en gancho, sino que va doblada para meterla entre una chuspa, o si la tela va doblada y la vamos a encajar, la vamos a meter en cajas, y aquí qué cantidad nosotros vamos a meter en esta caja, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué cantidad? Entonces aquí la caja número cuál, el material, cartón, o sea, en este momento es de lo que nosotros vamos a comprar acá. Y aquí dice las cajas por rack, entonces cuánto es la dimensión, aquí tenemos que tener la información. Tenemos acá pues que tiene unas etiquetas, ¿no? Etiquetas informativas, etiquetas de marca, todo eso nosotros debemos de tener en cuenta. Y sugerencias de almacenado de la prenda. Aquí dice que lo vamos a colgar. Aquí dice que va metida dentro de una chuspa con cremallera para que la tengamos para poderla sacar con facilidad. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Ficha técnica de empaque. Y gracias. Ese es el documento que yo les envío a ustedes al WhatsApp para que, lo tengan en cuenta, lo guarden. ¿Ok?
lo tengan en cuenta y lo guarden porque es importante. Porque ahí en ese documento es donde ustedes van a encontrar una orientación para hacer las diferentes fichas técnicas, una orientación para hacer una ruta operacional. Entonces ahí van a encontrar toda esa información, que es prácticamente lo que ya nos comienzan a pedir acá. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicas? No, señor. ¿Está más o menos todo claro? Bueno, se me fue Carolina. Yo quiero preguntarles a ustedes, voy a dejar de grabar, gracias, pero me esperan. Dejamos de grabar.